Estamos una vez más en los webinarios de la carrera fiscal que se celebran cada viernes y que se celebran gracias al Centro Universitario de la Guardia Civil y al Centro de Estudios Judiciales, que permiten los medios técnicos que hacen llegar a todos los compañeros, en este caso de la carrera fiscal y hoy también de la carrera judicial, lo que es el contenido de estos webinarios. Y Estoy viéndolo. sí, por los que estén por detrás, si pueden poner en silencio lo que es la grabación, el sonido del micrófono. Entonces, hoy en este webinario nos estamos hablando del tema de teoría y práctica de la imputación objetiva. Y para ello tenemos a Diego Luzón Peña. Resulta imposible sintetizar, porque esto es una pequeña presentación y en este corto espacio de tiempo, la trayectoria, la impresionante trayectoria de Diego Luzón Peña. Dentro de su trayectoria universitaria ha sido profesor adjunto de la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido profesor agregado de Derecho Penal en esa universidad en los años 80-81, catedrático en León 81-88 y catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Alcalá. Obviamente no solamente se queda en lo que es el aspecto académico dentro de la universidad, sino que ese aspecto lo ha desarrollado mediante conferencias, seminarios y congresos, y no solo a lo largo de España, sino también en Iberoamérica y Alemania. Tiene una producción académica muy extensa y ha pertenecido a comités de revistas, editoriales, ha participado en propuestas y proyectos legislativos en España y en el extranjero, y es presidente de honor de la Fundación Internacional de Ciencias Penales y doctor honoris causa en diversas universidades. Repasado ese impresionante currículum, del que esto solo son unas pinceladas, lógicamente vamos al tema que hoy nos atrae, y es efectivamente la producción científica no solamente como profesor, sino también como estudioso del derecho. Es una producción impresionante y es difícil de glosar, pero sobre todo hay una cosa muy importante: la lectura de sus lecciones de derecho penal en la parte general. Las enseñanzas que contiene esa lectura son verdaderamente maravillosas, y dentro de esas enseñanzas cabe destacar sobre todo lo que es el concepto de acción y omisión, el concepto del delito imprudente y, por supuesto, la tesis sobre la imputación objetiva, que destaca porque es brillante y se expone de un modo bastante divertido. Agradecemos, por lo tanto, al profesor Diego Luzón Peña, que haya accedido a participar hoy con nosotros en esta formación de los y las fiscales, a la que también han accedido jueces, y centrando el tema de todo lo extenso trabajo que ha realizado. Hoy nos va a hablar sobre la imputación objetiva, prestando especial atención a una cuestión particularmente interesante, compleja de la misma: el fin de la protección de la norma. Muchísimas gracias y además de todo corazón, por la amabilidad de haber accedido a estar con nosotros y a darnos estas lecciones magistrales. Y desde luego yo ya cedo en mis palabras, porque creo que es más importante que él, seguro que nos va, durante este periodo de tiempo que va a durar la webinar, nos va a explicar algo de lo que vamos a disfrutar mucho. Adelante, Diego. Pues muchas gracias, muchísimas gracias al presentador por sus amabilísimas, abrumadoras, prácticamente palabras de presentación de mi persona. Bueno, como estoy al final de mi carrera académica en activo, la formal, la extraoficial, pues pienso seguir en activo mientras tenga fuerzas, porque es lo que me gusta, y seguiré dedicándome a estudiar y a divulgar y a difundir y a debatir cuestiones del derecho penal, que es lo que realmente me gusta. Digo que como estoy al final, pues bueno, eso también influye para que el currículum mío sea muy dilatado. Como ha dicho el presentador, desde el año 80, que gané mi oposición de cuasi catedrático, pues han pasado, fíjense ustedes, han pasado 42 años largos en que, bueno, la cátedra la obtuve igual que otro grupo de 4 compañeros junto conmigo: Santiago Mir Puig y Tomás Vives, lamentablemente hoy desaparecidos, y luego Javier Boix y Gonzalo Quintero, que igual que yo estamos en este mundo, pues en 1981. De modo que sí, han pasado más de 40 años de ser ya catedrático de universidad, haber llegado al máximo grado académico que se puede tener. Eso hoy es imposible, llegar con 30, 31 años, como llegamos nosotros. Eso hoy en la Universidad Española no se puede hacer. Nadie llega a la cátedra antes de los 40 y muchos, o 50. De modo que es algo parecido a pasar a categorías muy importantes
las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Pero en fin, y digo que eso explica el que tenga un currículum muy dilatado, sí. Por lo demás, para mí es un placer estar hablando para la carrera fiscal. Muchos sabrán que soy hijo, sobrino, primo hermano de prestigiosos fiscales. Mi padre, Manuel Luzón Domingo, pues era un fiscal que fue muy importante en su momento por su praxis y por su capacidad de estudio. Entonces, hablar para la carrera fiscal para mí siempre es un placer. Y como sé que también me están escuchando, me van a escuchar los jueces, o sea, los miembros de la carrera judicial, pues encantado de hablar para las dos carreras hermanas. Se me ha pedido que les hable hoy de la imputación objetiva, especialmente del criterio del fin de protección o de evitación de la norma, y voy a intentar en la charla, me han dicho que dispongo de unos 50 minutos aproximadamente, procuraré, estoy mirando porque otras veces no lo hago y sale todo luego fatal por no mirar el reloj. Estoy mirando el reloj y voy a intentar, son las 12:10 por mi reloj, entonces antes de la una, en todo caso, terminaré mi intervención. Si puedo acabar antes, mejor. Y entonces ya, pues ustedes, estoy a su disposición para las preguntas, comentarios, debate que quieran tener conmigo. En este tiempo, lo primero que voy a intentar es aclarar, que como ha dicho el presentador, todo esto se expone muy sintéticamente, pero en mis lecciones de Derecho Penal, algún día, si la vida y Dios me dan fuerzas, se expondrá más ampliamente en el tratado que tengo ya casi ultimado, pero siempre quedan algunas cosas y sobre todo aparato bibliográfico que está muy desigual según los capítulos. Y entonces, si logro publicar esa obra, verán las posiciones mías en muchísimos temas de la parte general de modo mucho más amplio que en las 800, en las 680, 700 páginas de mis lecciones, que es un manual mucho más reducido y sin notas prácticamente. Pues lo que decía es que, en primer lugar, no solo quiero recordar de dónde procede el concepto de imputación objetiva, sino, en segundo lugar, aunque es una categoría admitida no solo por la doctrina mayoritaria, sino también por la jurisprudencia de los países de nuestro ámbito jurídico penal, que es el de influencia germano-española italiana, no el del mundo angloamericano. Pues a pesar de que está admitida, voy también, antes de entrar en los criterios de la imputación objetiva, a examinarlos, voy a mencionar qué base jurídica, si es que tiene alguna, tiene esta categoría, que es un elemento importantísimo de la teoría general del delito en la actualidad. En cuanto a sus orígenes, el concepto de imputación objetiva lo manejan a finales de los años 20-30 un civilista alemán, que era Larens, en un libro que publicó en 1927, y dos grandes penalistas y filósofos del derecho también alemanes, que eran Honig y Engisch, en 1930 y 1931. Entonces acudían al concepto de imputación de Hegel para decir que no basta con la relación causal material entre una conducta y un resultado lesivo, sino que tiene que haber una imputación, una atribución con criterios jurídicos de ese resultado a la conducta. Y por tanto, hay que descargar a la causalidad de la discusión que durante siglo y medio había mantenido la doctrina penal, todo el siglo XIX, los tres del siglo XX. Cuando lo propusieron estos autores, había que descargar al elemento de la relación causal o relación de causalidad de discusiones jurídicas y centrarse en la conexión fáctica, ontológica, entre una conducta o entre un factor no humano, entre un factor natural y la producción de un resultado en el mundo real o en el mundo ideal que coincide con el resultado de algún tipo delictivo. Bueno, por tanto, ese es el origen del concepto de imputación objetiva. Imputar significa atribuir con criterios jurídicos, valorativos. Y se añadía el adjetivo objetiva por estos autores por la razón obvia de que no se quería confundir con la imputación subjetiva, que en aquel momento
no se llamaba así al dolo y la imprudencia, como hoy gustan de calificarlo muchísimos autores. El dolo y la imprudencia serían las formas de imputación subjetiva. En aquel momento la imputación subjetiva era la imputabilidad de un sujeto o la inimputabilidad o la semi-imputabilidad de un sujeto delincuente, es decir, las condiciones y capacidades anímicas individuales de ese sujeto para poderle atribuir el delito y poder examinar luego si además de atribuírselo lo considerábamos culpable haciéndole un reproche de culpabilidad. Bueno, por eso se utilizó el calificativo de objetiva. Y luego, segunda cuestión previa, antes de examinar los criterios de la imputación objetiva, segunda cuestión previa. ¿Qué base tiene? Tiene base, a ver, en la teoría jurídica del delito se supone que en los países donde rige el principio de legalidad de los delitos y penas, no se pueden establecer elementos de un hecho delictivo que no tengan un mínimo apoyo legal. No basta con que coincidan con principios generales del derecho, ni con una elaboración jurisprudencial, ni mucho menos doctrinal. Entonces, ¿qué apoyo tiene tiene apoyo legal el criterio de la imputación objetiva? Bueno, igual que no lo tiene, bueno, sí, a ver, claro que tiene apoyo legal la relación de causalidad, porque en los tipos de causación se está diciendo el que cause daño, produzca daño, irrogue daño o verbos similares, o directamente se utiliza el verbo lesivo, como matar, lesionar, etcétera. Y entonces eso presupone que haya relación causal, obviamente, entre la conducta humana que ha producido el resultado y el resultado finalmente producido. Bueno, pero la relación causal no es un elemento jurídico, es un elemento que recogen los tipos. Bueno, pues lo que pasa es que sí que tiene ese mismo apoyo, la imputación objetiva de un resultado, tiene el apoyo a su vez en que los verbos de los tipos delictivos resultativos exigen que se produzca un resultado y la doctrina ha llegado a la conclusión de que no basta con la relación causal material, que eso es insuficiente, que producir jurídicamente, desde el punto de vista jurídico, el resultado significa que tiene que cumplir esa causación del resultado una serie de condiciones para que podamos decir que el resultado es obra precisamente de la peligrosidad de la acción que el tipo penal, la norma que subyace en el tipo penal, quiere evitar. Y por tanto, se trata de un juicio jurídico sobre la forma de causación del resultado. En tanto en cuanto, claro que tiene apoyo en los verbos eh, causativos de los tipos de resultado, de los tipos resultativos. Pero además, si lo piensan bien, la teoría de la imputación objetiva, aunque se formula como criterio, elemento del tipo objetivo, elemento positivo, realmente la teoría de la imputación objetiva es una teoría de las eximentes que excluyen la imputación objetiva del resultado, de los casos en que no hay imputación objetiva. Y en tanto en cuanto hacer interpretaciones de los tipos que excluyan la aparente tipicidad de una conducta no es más que recurrir a la interpretación restrictiva de las palabras típicas, de los verbos típicos, basándose en qué? Pues en los criterios normales de interpretación. Fundamental, no la gramatical, no la interpretación histórica tampoco, no la lógico-sistemática tampoco, no. Los dos criterios materiales de interpretación más importantes, que son la interpretación teleológica o finalista, de la finalidad del tipo, y la interpretación axiológica o valorativa, que intenta conocer las valoraciones que subyacen en una prohibición jurídico-penal. Y claro, aquí hacer interpretaciones restrictivas significa ampliar el campo de la exención, el campo de la no imputación objetiva. Y ahí no pasa absolutamente nada, porque eso no esté definido por la ley, que haya sido una elaboración doctrinal admitida también posteriormente por la jurisprudencia, la que haya ido creando una serie de criterios para decir, no, en tal caso no hay imputación objetiva y por tanto hay exención, porque la conducta es objetivamente atípica. Lo que se está es, sin llamarlo eximentes, pero se están creando auténticas eximentes. Y las eximentes, contra lo que a veces sostiene parte de la jurisprudencia y parte de la doctrina,
desde el punto de vista que me parece más correcto, las eximentes no se vulnera el principio de legalidad si se admiten eximentes no explícitamente definidas en el artículo 20 del Código nuestro o en otros artículos como el 5 que hablan del caso fortuito, de la ausencia de dolo e imprudencia. No, no. Puede haber eximentes que no estén expresamente recogidas en ningún precepto legal, pero que de la interpretación teleológica y axiológica de los tipos penales, de la ley penal, se desprende que hay que considerar que tal conducta no cumple los requisitos. Y eso es perfectamente lícito, son interpretaciones restrictivas y no se vulnera el principio de legalidad. Y no se vulnera, no se crea inseguridad jurídica de que le pueden imponer a uno responsabilidad por algo que la ley no ha querido, no se vulnera la división de poderes, etcétera, etcétera. Dicho esto, que es muy importante. Si la imputación objetiva no es, toda la teoría de la imputación objetiva no es más que reinterpretar la parte objetiva de los tipos con criterios teleológicos y valorativos, vamos a ver en qué consisten esos criterios que sirven para la restricción. Por lo demás, la jurisprudencia en España, desde dos sentencias del Tribunal Supremo, la primera de todas de 20 de mayo de 1981 y la segunda un poco más amplia de 5 de abril de 1983, de modo que tienen ya esas sentencias que introdujeron el concepto de imputación objetiva en la jurisprudencia de las salas nuestro más alto tribunal, tiene ya 40 y muchos años, como ven. Bueno, justamente son los años en que yo obtuve primero mi agregación, mi cuasicátedra en Salamanca y luego mi cátedra en el año 82 en León. Es curioso, en esos 42 años se ha consolidado perfectamente la jurisprudencia no solo del más alto tribunal, sino de los tribunales inferiores, el que tiene que haber imputación objetiva como requisito adicional para que se imputen los resultados típicos. Una última cuestión antes de entrar en los criterios general. La última cuestión general que quiero mencionar es que el concepto de imputación objetiva lleva décadas la doctrina discutiendo si se reduce únicamente a la imputación objetiva del resultado o también abarca la imputación objetiva de la conducta. Varios autores, especialmente Wolfgang Frisch, un gran penalista jubilado, igual que yo, pero vamos, mayor que yo. Frisch tiene, si no recuerdo mal, cerca de 80 años, 79 años creo que tiene. Es catedrático emérito en Friburgo, en el Friburgo alemán, en Freiburg, y un brillantísimo penalista que, por cierto, habla perfectamente nuestra lengua, perfecto, la ha aprendido, la hablaba un poco regular, había aprendido en países iberoamericanos, pero lo ha perfeccionado en los últimos años y habla como nosotros, o sea, que es una maravilla. Pues Frisch sostuvo hace bastantes años, y le ha seguido una parte creciente de la doctrina, que la imputación objetiva es un criterio que se aplica también a la propia conducta. La propia conducta, como vamos a ver ahora, tiene que reunir criterios de ser suficientemente peligrosa. La conducta, no ya la causación del resultado, tiene que haber peligrosidad en la propia conducta, idoneidad o adecuación. Algunos tipos penales, por ejemplo, las estafas, recogen expresamente la exigencia de idoneidad, o delitos de peligro a veces utilizan la exigencia de llevar a cabo una acción adecuada, idónea, suficiente, que son criterios sinónimos, y ese es el primer criterio de la imputación objetiva, que se puede aplicar no solo a la relación causal entre una acción y el resultado, sino a la propia acción, a la propia conducta, que tiene que tener el criterio de la idoneidad. Pero en segundo lugar, el segundo gran criterio de imputación objetiva, que es el del fin de protección o de evitación de la norma, claro que se puede aplicar no solo a las causaciones de resultados en delitos de resultado, en tipos resultativos, se puede aplicar también a tipos de mera conducta, de conducta activa, de actividad, para ver si una determinada actividad que aparentemente encaja, es subsumible en una interpretación puramente gramatical o literal, en el tenor literal de una conducta descrita, sin exigencia de resultado, bueno, si cumple los requisitos de adecuarse al fin de evitación, al fin de protección de la norma. Y eso, claro, que se puede examinar respecto de la conducta en sí misma. Por tanto, que quede claro que la imputación objetiva, según la doctrina moderna más, no es unánime, pero la doctrina que yo creo más
es un criterio no solo para interpretar los tipos de resultados, sino para interpretar absolutamente todos los tipos. Ahora, es verdad que todos los ejemplos y discusiones y cuestiones problemáticas se han discutido en relación, por lo menos inicialmente, con los delitos de resultado. Entrando en los criterios, me voy a referir brevísimamente al primer criterio, que fue el primero que formuló la doctrina y que empezó a imponerse en la teoría de la imputación objetiva de estos autores alemanes en la doctrina penal de su país y luego de países muy atentos a lo que decía la dogmática penal alemana, como España, los países de influencia hispánica y Portugal igual, y Brasil como país de influencia lusa, o Italia. Bueno, pues en todos ellos el primer criterio que convenció a la doctrina de que era mejor tratarlo como criterio de imputación jurídica del resultado y no como un criterio de causación real o de causación material, es el de la adecuación de una causa para producir, de una causa para producir el resultado. Tendría que ser una causa adecuada. Y al principio se llamaba este criterio criterio de la adecuación. Y aquí se utilizó toda la elaboración que había hecho en el siglo XIX la teoría de la causalidad adecuada de von Baer y algunos otros autores penalistas y procesalistas para decidir cuándo la causación de un resultado es adecuada. Y entonces la doctrina absolutamente mayoritaria se inclinó por un concepto objetivo de adecuación, que es el de previsibilidad objetiva, y no una previsibilidad remota, sino una previsibilidad un tanto elevada que implique un cierto grado de probabilidad con el que se cuenta en la vida cotidiana. Por tanto, es adecuada para producir un resultado, una conducta, si entre las consecuencias normales, previsibles, los seres humanos, de esa conducta, los seres humanos contamos que puede acarrear producción de muertes, de lesiones, de daños, de incendios, de perjuicio patrimonial, del resultado típico que sea. Incluso en delitos de peligro concreto también se puede aplicar, porque también en ellos hay un resultado, si hay adecuación para producir ese riesgo concreto inminente de daño al bien jurídico, por ejemplo, al medio ambiente, etcétera. Bueno, pues el criterio que se utilizaba era el mayoritario que se había impuesto dentro de quienes habían defendido en la relación causal el criterio de la causalidad adecuada, y por tanto no bastaba una previsibilidad remota, sino una previsibilidad media con un cierto grado de probabilidad. Y a eso se le llama, lo empiezan a llamar algunos autores, empiezan a dejar la utilización de la palabra adecuación y se le llama riesgo, peligro, peligrosidad. Si hay una cierta probabilidad, pues cercana al 50% de posibilidades de producir el resultado, pero incluso antes, con una posibilidad de un tercio, ya hay una cierta probabilidad, pues se considera que la acción es adecuada para producir resultados. En cambio, serían inadecuadas acciones cuyo grado de previsibilidad objetiva de que puedan causar resultados lesivos sea mínima, sea despreciable, con la que sí, que sabemos que alguna vez se produce, pero que no se cuenta con ellos. Por ejemplo, el famosísimo ejemplo de laboratorio que utilizaba toda la doctrina del sobrino que quería heredar al tío rico y entonces lo convence para que dé un paseo por el bosque en un día de lluvia, confiando en que tenga la malísima suerte de que le caiga un rayo por ir a la intemperie o debajo de árboles cuando hay tormenta eléctrica, pues claro, ese resultado de posible alcanzamiento o alcance por un rayo a una persona cuando va en un día de tormenta al exterior y no está protegido, pues no es totalmente imprevisible, es algo que sabemos que a veces ocurre, pero como es un grado de posibilidades ínfimo, de una entre millones, posiblemente, o entre cientos de miles, no la consideramos como un riesgo adecuado o como una posibilidad adecuada. Entonces, a lo largo de los años, los autores han dejado de hablar de adecuación. Es más, se han olvidado de que el concepto que se utilizaba era el de adecuación. Yo creo que eso es muy malo. Hay que conocer los orígenes históricos de dónde vienen las cosas para entenderlas bien. Y han empezado a hablar de creación de peligro o creación de riesgo. Claro, pero para definir cuándo hay creación de peligro o creación
hay que saber de qué grado de riesgo, de probabilidad estamos hablando. Entonces, curiosamente, si ustedes ven libros, monografías o manuales en español o en italiano, si alguno sabe alemán, en alemán, bueno, donde se habla del primer criterio de la imputación objetiva, la mayoría de la doctrina hoy no utiliza. En sentencias ocurre tres cuartos de lo mismo. Ya no utilizan el concepto de previsibilidad objetiva con un grado cercano a la probabilidad o de probabilidad. No, se habla de creación de un riesgo desaprobado, jurídicamente desaprobado. ¿Y esto por qué se ha extendido esta teoría? Un riesgo jurídicamente desaprobado, algunos lo dicen todavía más claro. Es creación, la conducta es adecuada y habrá imputación, se dará el primer criterio para la imputación objetiva si crea un riesgo no permitido. Entonces se están introduciendo el concepto del riesgo permitido como primer de imputación objetiva. ¿Quién hizo esto? Pues el primero que lo formuló con esa claridad fue mi maestro alemán, el gran penalista Klaus Roxin, en una serie de artículos que publicó en los años finales de los 60, 70, en donde empezó a ser ya uno de los penalistas más influyentes de la ciencia penal alemana, defendió que para que hubiera imputación objetiva tenía que haber un riesgo no permitido, un riesgo superior que rebasara el riesgo permitido. Esto le ha servido a Roxin para que luego en su tratado de derecho penal, traducido al español, como sabrán muchos, precisamente bajo mi dirección, los dos tomos del tratado, Roxin acaba diciendo que cuando hay imputación objetiva y no se trata de casos de actuación dolosa, sino no dolosa, es que hay imprudencia seguro, porque para él, si hay imputación objetiva, se rebasa el riesgo permitido y eso son las conductas no permitidas, las imprudentes. También son no permitidas las dolosas, pero bueno, fuera de los casos de dolo, si se crea un riesgo desaprobado, un riesgo no permitido, hay imprudencia. Y entonces resulta que la teoría de la imputación objetiva, la teoría del riesgo permitido y la teoría de la imprudencia para Roxin se superponen, son las diversas caras de una misma moneda. Otros, en cambio, hemos considerado que es mucho más lógico seguir utilizando la terminología que utiliza, bueno, la terminología y el concepto que utilizaban los primeros que empezaron, junto con la utilización del criterio de la adecuación, empezaron a hablar de creación de riesgo o de peligro. Riesgo y peligro, aunque se pueden diferenciar, pero se utilizan como sinónimos a estos efectos. Entonces, ¿qué criterio utilizaba la doctrina al principio? En vez de hablar de riesgo jurídicamente desaprobado, riesgo no permitido, jurídicamente no permitido, hablaban de riesgo típicamente relevante. Y yo creo que eso es más correcto. Yo creo personalmente, pero bueno, esto es una opinión, y ahora les diré que no tiene, que es una pura cuestión teórica, porque no tiene trascendencia práctica. Ahora les explico por qué. Yo creo que es más correcto decir que si una conducta crea un riesgo mínimamente relevante con el que cuenta la gente normal en su vida cotidiana. Aunque no, aunque pudiera no llegar al riesgo donde se traza el límite de lo permitido y lo no permitido. Bueno, pues si esa conducta peligrosa con un riesgo de los que nos preocupan normalmente como algo que en principio hay que evitar, luego acaba produciendo, como consecuencia de ese riesgo precisamente, un resultado, habría que decir que se da ya el requisito base para poder empezar a considerar que el resultado es objetivamente imputable, que hay imputación objetiva. Y sin embargo, podría pasar que pese a todo, por criterios de ponderación de intereses, ese riesgo todavía esté dentro del riesgo permitido. Por ejemplo, en materia de explotación de industrias peligrosas, en materia de explotación de actividades o de transportes con energías contaminantes, ionizantes, con energía nuclear. Por ejemplo, en materia de competiciones deportivas o de espectáculos de alto riesgo que se autorizan, porque por diversos motivos la sociedad considera que hay que correr y arrostrar ciertos riesgos, aun a riesgo, valga la redundancia, de que luego causen lesión. Bueno, pues desde mi punto de vista, en esos casos,
sí que ha habido un resultado objetivamente imputable, una causación objetivamente imputable, y lo que pasa es que si no se ha rebasado el riesgo permitido, habrá una causa de atipicidad o de justificación, en eso no puedo entrar ahora porque es un poco complicado, según los casos. De atipicidad de entrada, si es una conducta, pese a todo, socialmente adecuada, cotidiana, de la que la gente considera que no tiene trascendencia, que es plausible. Y en otros casos en que no es tan claro, que no es tan cotidiana, que es más como ciertas actividades industriales como las que he mencionado, como ciertos deportes de altísimo riesgo, como deportes violentos que al final acaban produciendo no ya lesiones, sino incluso a veces muerte a pesar de haberse observado las reglas de juego. Bueno, entonces ya no son conductas directamente atípicas, pero sí serán conductas amparadas por riesgo permitido como variante del ejercicio legítimo de un derecho, es decir, de una causa de justificación. Bueno, como en definitiva se llegaría al final a la solución absolutoria, por eso he dicho que esta es una cuestión más bien teórica, conceptual. O sea, yo creo que sí se puede afirmar en esos casos que el resultado es objetivamente imputable, pero luego ya examinamos, si no se rebasa el riesgo permitido, si ha habido la eximente de riesgo permitido como causa de atipicidad o como causa de justificación. Eh, que puede coincidir con el hecho de que no hay imprudencia, ciertamente, pero a veces, pero no siempre así. No tiene razón totalmente Roxin cuando dice que en los casos de no rebasar el riesgo permitido es que ya no hay imprudencia. No, a veces hay imprudencias que sin embargo se pueden justificar por riesgo permitido. Claro que sí. Incluso puede haber actuaciones dolosas en sentido neutro como en los deportes violentos, en el boxeo, en deportes con un alto riesgo de causar lesiones al contrario, donde puede haber hasta dolo eventual y sin embargo están amparadas por riesgo permitido. O llevar a cabo con una cierta descuido determinadas conductas sabiendo que se puede lesionar y eso es una actividad negligente o imprudente y sin embargo el sujeto lo hace porque sabe que está observando las reglas del deporte, las reglas del juego, etcétera, y por tanto que no va a tener responsabilidad penal. Así que, dicho todo esto, para que vean que yo creo que el riesgo permitido es una eximente en sí misma y no es necesariamente la ausencia de imprudencia, porque puede haber imprudencias o dolo neutro que estén amparadas luego, justificadas por riesgo permitido, y desde luego que en todo caso es preferible utilizar el criterio de creación de un riesgo típicamente relevante. No me entretengo más en eso y paso a lo que, según se me ha pedido, debe ser el núcleo del examen del segundo gran criterio. En el primer criterio, fuera de llamarle permitido o no permitido, pero bueno, un riesgo importante, hay acuerdo absoluto. Cuando una conducta no es inadecuada y no crea ese mínimo de riesgo, o la conducta en sí misma no es objetivamente imputable. ¿Y eso qué quiere decir? Por cierto, pues quiere decir que normalmente habrá una tentativa inidónea y dependerá de si era previsible y comprensible para cualquier persona mínimamente inteligente que la inidóneidad, en cuyo caso se trata de una tentativa absolutamente inidónea y real que es impune, según la interpretación más correcta de los artículos de la tentativa, pero en cambio la tentativa inidónea puede ser punible cuando es lo que se llama tentativa relativamente inidónea, que en el caso concreto engañaba al sujeto, pero le engaña y podía haber engañado también, aparentando que no era idónea, mejor dicho, aparentando que era idónea, cuando realmente ex ante el sujeto no lo sabía, pero no lo hubiera sabido tampoco el sujeto medio normal. Y en esos casos sí estamos ante una tentativa inidónea punible, que algunos llaman, Roxin la llama en su manual, tentativa inidónea, un Taubriger Versuch, pero la llama peligrosa, tentativa inidónea peligrosa. Y dirán, ¿qué cosa? Pues sí, bueno, es que ex ante era peligrosa, pero el sujeto no lo sabía, y no solo no lo sabía, él no lo podía saber en principio la inmensa mayoría de la gente. Y en esos casos hay buenas razones para considerarla punible y que encaja dentro del castigo de la tentativa, salvo algunos códigos que niegan radicalmente, pero no es el caso del español, y de la mayoría de los códigos, no es el caso,
hay algunos códigos que niegan completamente que cualquier caso de inidoneidad pueda ser punible, de modo que aunque sean casos de tentativas relativamente inidóneas, no las consideran punibles. Bueno, pues cuando no hay adecuación de la conducta, habrá una tentativa inidónea que será punible o no punible según que sea irreal, absoluta, visible para cualquiera, evidente, o por el contrario, solamente en el caso concreto se produce ese error. Eh, em, y cuando en cambio lo que sea inidóneo no es la acción en sí misma, sino inidóneo por falta de adecuación, por falta de mínimo riesgo, típico, la causación del resultado, entonces hay una conducta que al principio es idónea, por tanto es una tentativa idónea la que está llevando el sujeto, pero si no se imputa el resultado porque el curso causal era inadecuado, totalmente inadecuado, piensen en un atropello susceptible de causar no solo lesiones, como ha causado al atropellado, sino que podría acabar empeorando y derivando en muerte. Hay un tanto por ciento de posibilidades, qué sé yo, del 15, del 20% de que pueda morir. Pero se produce un curso causal totalmente inadecuado porque la víctima o algún sanitario hacen un tratamiento, al tratar las heridas o las lesiones, producen una infección en las mismas y entonces se acaba produciendo una agravación de esas lesiones y se produce una muerte por septicemia. En ese caso, la acción sí era adecuada, en principio podía haber producido muerte y por tanto, si era dolosa, pues sería una tentativa en caso de dolo. Si era imprudente, estamos en la conducta imprudente que en principio no es punible si no se le imputa el resultado final. Bueno, pues en el caso de que haya inidoneidad inadecuación, no adecuación del curso causal, la conducta dolosa dará lugar a tentativa, está indiscutiblemente punible, y la conducta imprudente, sin un resultado objetivamente imputable, dará lugar a impunidad, a no ser que encajara en uno de los pocos supuestos que legalmente se han tipificado como delito de peligro. Pero esa es otra excepción que no viene al caso en los delitos de lesión, de resultado lesivo. En cuanto al fin de evitación de la norma, es un criterio que inicialmente los creadores del concepto de imputación objetiva, como Larens, como Honig, como English, no habían pensado en ese criterio. Es posteriormente, en los años 60, cuando algunos autores empiezan a decir, Roxin lo dice en varios artículos que publicó en esos años, algunos de ellos, por cierto, estaban recogidos en un librito que yo le traduje a Roxin en el año 1976, que se llamó en español Problemas básicos del derecho penal. Tiene Roxin ahí recogidos 3 o 4 artículos sobre la imputación objetiva y ahí pueden ver lo que decía a finales de los 60, en los 70 Roxin. Es más, Roxin, por cierto, ha sido el autor, que no lo he dicho antes, que más ha influido en que se haga un criterio totalmente dominante, el de la imputación objetiva, porque el prestigio y la influencia de Roxin, no solo en los países germánicos, sino en los latinos, ha tenido una influencia decisiva para la generalización en la admisión de la imputación objetiva. Bueno, pues es en esos artículos, pero ya en algún otro, de otro autor alemán, de algún autor italiano, español, donde se empieza a decir que además de crear un riesgo adecuado, la conducta ha de encajar en el fin de protección o de evitación de la norma. Y las normas, tanto que subyacen a los tipos penales, tanto en los delitos dolosos como en las imprudentes, tienen la finalidad, fíjense que es un criterio de interpretación teleológica de la finalidad del tipo de las normas, tienen la finalidad de evitar determinado tipo de resultados mediante determinado tipo de acaecimientos. Es decir, están pensando en que se produzcan resultados de un modo que encaja en aquellas conductas, en aquellos riesgos típicos que la norma quiere evitar. Las normas penales saben, igual que el resto de las normas jurídicas, que en las sociedades de riesgo es imposible prevenir y evitar todos los daños. Eso no se puede. Pero sí se está pensando en los daños más habituales de determinadas conductas. Y entonces se dice, no, esa conducta dolosamente, por supuesto que no. Pero aunque sea negligentemente, por descuido, no se puede llevar a cabo
porque es una conducta que si produce el resultado lesivo, el haber llevado a cabo esa conducta que encaja en aquellas que normalmente la ley penal quiere evitar, pues entonces, claro que se podrá imputar el resultado como realización de uno de los riesgos típicos. Riesgos típicos son los riesgos cuya finalidad era precisamente cuya finalidad de evitación o de protección de los bienes jurídicos frente a esos riesgos típicos era la finalidad perseguida por la norma. Bueno, ¿y en qué casos se aplica este criterio? Es amplísimo, es amplísimo. Se ha ido ampliando. El criterio como tal está admitido de modo prácticamente pacífico por la doctrina, pero los grupos de casos que ha ido elaborando la doctrina, esa es la diferencia con lo que en su día hizo Metzger y algún otro autor que le siguió, como Jiménez de Asúa en España o Rodríguez Mourullo, al crear la teoría de la relevancia, que decía que había que examinar la relevancia típica tipo por tipo, del homicidio, de las lesiones, de los daños, de los estragos, de los incendios, de los daños patrimoniales, de las estafas. Había que irlo examinando, pero nunca elaboró cuáles eran los criterios de relevancia de la causación de un resultado. Bueno, pues la teoría de la imputación objetiva, a lo largo de décadas, sí que ha ido elaborando los criterios de cuándo encaja y cuándo no encaja en el fin de evitación o de protección de la norma. Voy a ser necesariamente, porque queda ya un cuarto de hora escaso, menos, muy telegráfico en la enumeración de esos supuestos. En primer lugar, no encajará un resultado en el fin de evitación o de protección de la norma si el resultado lesivo no supone la realización del peligro inherente a la acción, del peligro típico de esa clase de acciones, que era precisamente aquel que la norma quería evitar. Por tanto, cuyo fin de la norma pretendía evitar que se realizara ese riesgo típico. Y ocurre que hay acciones peligrosas, adecuadas, pero que no, la producción del resultado no supone la realización precisamente del riesgo o de los riesgos típicos. Por ejemplo, eso ocurre en los cursos causales irregulares o anómalos derivados de hechos imprudentes generalmente, pero a veces de un hecho doloso. Le he mencionado lo de la infección de las heridas por culpa de la víctima o de un sanitario, el caso de los rebotes múltiples, que es un caso rarísimo, pero que a veces se da, de proyectiles que falla, que el sujeto que ha disparado dolosamente o negligentemente se le ha escapado un disparo, no acierta, no, afortunadamente no da, pero en un rebote múltiple con menos fuerza el proyectil acaba impactando y causando lesión o muerte a la persona o a alguien que había al lado. Bueno, pues este es un caso de en que en principio no se ha realizado el riesgo típico, que era el de que se produjera en un alcance directo lesiones o muerte. Exactamente igual ocurre en los casos llamados generalmente de error del curso causal, porque por desviación del curso causal, o por lo que se llama una causalidad superada, adelantada, rebasada. Eh, Se apuñala a una persona por operar con los ejemplos más sencillos de homicidio de lesiones con ánimo homicidio, pero la víctima muere porque el cuchillo, cosa que no sabía ni podía, no solo el autor, no tenía por qué saber nadie, estaba envenenado, porque el golpe que le han dado, la herida no era mortal en absoluto. Entonces no se ha realizado el riesgo de que sea una cuchillada con capacidad mortal. No, se ha realizado otro riesgo que no estaba previsto y entonces esto ha sido un accidente, ha sido consecuencia del envenenamiento. Ese es uno de los riesgos. Bueno, de todas maneras, siempre en casos así se puede decir, hombre, cuando uno utiliza un arma, cabe la posibilidad de que si el arma no se utiliza con una herida peligrosísima, bueno, que el arma tenga algún tipo de contaminación que podría producir por el contacto con la sangre la agravación de las lesiones, y entonces las lesiones son objetivamente imputables o incluso la muerte. Bueno, yo diría que eso es evidente en casos en que se utiliza, por ejemplo, un arma blanca oxidada. Cuando está oxidada, para cualquiera que tenga un mínimo de cultura sanitaria, sabe
que la posibilidad de infección por tétanos, que a veces es mortal, a veces no, pero puede serlo, es enorme. Claro, en ese caso el sujeto lo que quería era apuñalar y no interesa ningún órgano vital. Pero claro, si utilizó un arma que estaba claramente oxidada, le ha producido infección tetánica y entonces el riesgo sí que es uno de los riesgos que conllevaba y de los que quería evitar la norma. Por tanto, se daría el criterio de la realización del riesgo. Eh, Hay casos los que se conocen con la rúbrica de dolus generalis. Ustedes habrán oído que son aquellos casos en que alguien cree que ha matado, son siempre casos de homicidio, el autor cree que ha matado y creyendo que la víctima está muerta cuando no lo está mal herida, pero no lo está, por apresuramiento o incluso porque algún amigo conocido médico le da un informe equivocado y dice, sí, sí, está muerto, cuando es mentira, pues procede a eliminar el cadáver, enterrándolo, ahogándolo, tirándolo a un precipicio, simulando un accidente, simulando un suicidio, un ahorcamiento. Bueno, todos esos casos de dolus generalis son casos en que el resultado final de muerte sí ha sido, claro que ha sido causado no solo por la última acción, sino también puesto en marcha el curso causal por la primera acción de disparar, apuñalar, envenenar, estrangular, pero el riesgo que se ha producido finalmente no es la realización del riesgo típico inicial, es la realización del segundo acto, que es el de eliminar un cadáver, ilegalmente por cierto, cuando no estando, vamos, cuando realmente no es un cadáver, un aparente cadáver, cuando es una persona viva. Y da la casualidad de que en esos casos, salvo algún supuesto raro en que el sujeto tenga en la acción que sí contiene el riesgo que se realiza en el resultado, lo haya realizado con dolo eventual, en el resto de los casos lo que habría es imprudencia. Imprudencia grave por parte del sujeto, pero lo que se puede imputar es una tentativa inicial a la que no se le puede imputar el resultado en concurso real con una muerte final causada por imprudencia grave. La pena es muy similar a la de un homicidio, que por eso se hablaba de dolus generalis con un dolo general, pero la calificación correcta es esta que les acabo de decir, porque no hay imputación objetiva. Me salto porque no queda tiempo y no son tan importantes los cursos causales en procesos de autoría que la doctrina suele llamar accesoria erróneamente, que hay que llamar autoría yuxtapuesta o paralela, en que dos actuaciones simultáneas pero ignorante la una de la otra, acaban uniendo fuerzas sin saberlo los autores, produciendo el resultado. En esos casos, generalmente, salvo algunos casos de imprudencia donde sí puede haber imputación del resultado, generalmente no se da la realización de la peligrosidad inicial y, por tanto, no se imputa el resultado. Paso ahora, en los minutos que quedan, que son por mi reloj 6 minutos, 6, 7 minutos, a ocuparme de dos grupos de casos muy importantes, que sean tres grupos de casos. Primero, los supuestos de imputación o no imputación a resultados que son consecuencia de que alguien asume un riesgo que entra en la esfera de responsabilidad suya, pero el riesgo lo ha creado un tercero. Entonces, el tercero creó un riesgo que luego, sin embargo, actúa sobre ese riesgo en marcha alguien que tiene responsabilidad o una esfera de responsabilidad y acaba desencadenando o facilitando que se produzca el resultado. ¿Se le imputa el resultado al primer causante o no? ¿O se le imputa únicamente al que tiene el caso de responsabilidad asumida? Esto se da en casos de autoridades, de intervención de la policía, en caso de salvamento, de bomberos, se da en caso de médicos, cuando como consecuencia de accidente o de heridas iniciales intervienen los médicos y la actuación médica acaba asumiendo el control, pero acaba facilitando que se produzca el resultado. En esos casos, yo invito a ustedes, aunque está en letra pequeña, a que repasen las diferenciaciones que hago en mi manual, porque no se pueden resolver de modo inequívoco, igual. Miren, por ejemplo, en el caso de la policía que asume el riesgo de perseguir a delincuentes que se dan a la fuga y acaba resultando gravemente herido o incluso muerto alguno de los policías en la persecución,
A mi juicio, no se puede imputar a los delincuentes que se le da la fuga el resultado de muerte ni por dolo ni por imprudencia de los policías. La razón es que no es uno de los riesgos típicos de darse a la fuga y el control lo consigue la policía. En cambio, por poner un ejemplo diametralmente opuesto, quien crea un incendio, si los bomberos o el personal de extinción o no bomberos, personal que ayuda, acaba sufriendo lesiones o muertes, naturalmente que ahí sí que encaja en uno de los riesgos que quería, típicos de entrada de la causación de incendios, que son inevitables por diversas razones y que claro que la norma quería evitarlos. Por tanto, esas muertes o lesiones se imputan en caso de que se descubra quién ha sido el causante del incendio, al causante del incendio. En el caso de los médicos, a mi juicio, si su actuación activa directamente empeora o causa un riesgo que no era el inicial de la lesión primera, que sí, que tenía un cierto riesgo de desenlace fatal o de lesiones gravísimas, naturalmente que debe imputarse el resultado exclusivamente a la actuación final de los médicos. Pero en caso de omisiones de los médicos, salvo que sean omisiones brutales, totalmente inesperadas, de las que normativamente se pudiera decir que han aumentado el riesgo, siguiendo un criterio que defiendo desde hace muchos años y que acabo de desarrollar en un artículo mío publicado hace un año, salvo en ese caso, en los demás casos, la simple omisión del personal médico-sanitario no es suficiente para exonerar. En segundo lugar, están los supuestos, que también se discuten muchísimo, de favorecimiento de autopuestas en peligro ajenas o de lo que se llaman heteropuestas en peligro, pero consentidas o aceptadas por la persona a quien se le pone en peligro. Bueno, hay infinidad de soluciones propuestas para resolver estos casos, las del criterio de la autorresponsabilidad. La mía, resumidamente, la posición que defiendo desde hace más de 10 años y que he intentado fundamentarla en diversos artículos, es que el principio que rige desde el derecho romano de alteridad prohíbe lesionar o matar o dañar a otro, a alterum. Alterum non ledere, decía el digesto desde Justiniano, pero no prohíbe lesionarse o ponerse en riesgo a uno mismo. Por tanto, rige, si se da un caso que encaja en el principio de alteridad, a mi juicio, sí que hay imputación objetiva. Si encaja en el principio que yo denomino de identidad, es decir, que el resultado lesivo final es consecuencia de que yo me he puesto en riesgo a mí mismo, por mucho que un tercero favorezca esa puesta en riesgo, esa puesta en peligro, al tercero no se le imputa, se me imputa exclusivamente a mí. Desgraciadamente no tengo tiempo para exponer los casos. Y para finalizar, una ultimísima referencia a dos cosas. Una, a los cursos causales hipotéticos que no se han producido realmente, pero que hipotéticamente al juzgador se le presenta un supuesto en que el daño, sea corporal, sea material, sea inmaterial, sea de daños patrimoniales, da igual, en que el daño se habría producido igual, con seguridad o con una altísima probabilidad, en caso de conducta hipotética del propio sujeto lícita conforme a derecho y no la prohibida, no la imprudente o la dolosa. Esto se suele plantear casi siempre en delitos imprudentes. Es muy raro que se planteen delitos causados con dolo. Con dolo eventual podría ser, pero con dolo directo es rarísimo que se produzca. Pero en delitos imprudentes sí se produce a veces que ha habido una imprudencia que causa y se sabe que ha causado un resultado, pero, por ejemplo, el atropello de un ciclista, en el famosísimo caso del ciclista, pero en el juicio un dictamen pericial dice no, aunque el conductor del vehículo, que era un camión, en este caso un camión, hubiera dejado una distancia de seguridad legal y prudente, el grado de posibilidades de que de todas maneras el ciclista hubiera caído bajo las ruedas traseras y hubiera sido aplastado por el camión, es decir, de que el camión le hubiera causado la muerte, sería alto o muy alto. Bueno, pues aquí hay, y con esto concluyo, dos posiciones, la mayoritaria, que es la que yo comparto, y la minoritaria, que es la que ha defendido sin éxito como en el resto de sus criterios, si lo ha tenido,
Klaus Roxin. Klaus Roxin defendió hace 40 y tantos años el criterio llamado que él denominó del aumento o incremento del riesgo. Decía que en los casos de conductas esto, hipotéticas del propio sujeto lícitas conforme a derecho, que podrían haber, también podrían haber producido el resultado, pues basta que la conducta real, no la hipotética, que la conducta real incorrecta, no lícita, no conforme a derecho, se compruebe a posteriori que ha supuesto un aumento de posibilidades de producir el resultado para que le imputemos el resultado al sujeto. Y en cambio la doctrina mayoritaria opina, y yo me he adherido expresamente a ella, en mi manual lo decía con ciertas dudas, en un artículo al que me he referido, que he publicado, pues ahora me creo que ha sido este año 2000, me parece que en 2022 o a finales de 2021, pero ya lo anticipé en 2017. Bueno, en diversas revistas publiqué un artículo sobre delitos omisivos impropios en el que me ocupaba también del problema inverso, de cuando en la omisión impropia la conducta alternativa debida, no es que habría producido, al revés, es que habría evitado el resultado, y en ese trabajo ya me adhería a la doctrina mayoritaria que dice que para respetar el principio indubio pro reo, el resultado, si se hubiera producido, perdón, con seguridad o con una probabilidad rayana en la seguridad o en la certeza, es decir, con un grado de cuasi seguridad, por tanto, o con el 100% de seguridad, con la conducta alternativa correcta, también se habría producido el resultado. Pero no solo en ese caso, con que hubiera un tanto por ciento de posibilidades altísimo, pues del 95, 97, 98% para cuantificar. Aquí no hay un criterio, eso cada uno piensa qué es lo que le convence más. En esos casos se excluye la imputación del resultado. Pero si lo habría causado con esa seguridad también la conducta correcta. Pero, pero no se excluye la imputación del resultado si resulta que la conducta correcta nos deja un grado de posibilidades de producción del mismo con la conducta hipotética correcta inferior. Por tanto, no basta un aumento del riesgo, no basta que la conducta sea más peligrosa, tiene que demostrarse que la conducta tuvo tal grado de peligrosidad y de eficacia que en el caso concreto sabemos que con seguridad fue ese riesgo el que se realizó en la producción del resultado, o con casi seguridad. De lo contrario, estaríamos tratando como un delito de peligro tipos delictivos que la ley penal ha querido configurar como tipos de lesión, de resultado lesivo. Y por tanto, la solución del aumento del riesgo de Roxin lo que hace es ampliar la punición, porque quiere, con un simple aumento del riesgo, decir que hay imputación del resultado, y eso no es correcto. Hay que aplicar el criterio general de la seguridad o cuasi seguridad de que se ha realizado el riesgo en la producción del resultado lesivo. Y nada más, con esto, como ven, sin poder desarrollar con todos los casos que a mí me habría gustado, les he dado unas pinceladas de lo principal. Una cosa, simplemente medio minuto. Alguno de ustedes seguramente habrá oído que los casos de conductas de participación o de favorecimiento de delitos mediante conductas neutras o neutrales, dice la doctrina, que está mal dicho, porque neutral es en la guerra el que toma partido en un bando o en otro. Bueno, conductas neutras, que eso también significa excluir la imputación objetiva, porque aplican la teoría desde Jacobs, los que defienden esto, la teoría de la prohibición de regreso,
diciendo que no se puede remontar uno a las conductas de quien entregó el arma, de quien entregó el alimento que iba envenenado, si se limitó a cumplir su función social normal y la conducta, por tanto, es jurídicamente neutra. Yo personalmente, con independencia de en qué casos se admita que puede haber exención de responsabilidad, en qué casos no, que siempre que haya dolo eventual, a mí me parece que no se puede admitir exención de responsabilidad en absoluto, pero con independencia de eso, creo que que utilizar el criterio de la imputación objetiva para resolver estos casos es totalmente inadecuado. Que la teoría de la imputación objetiva aquí no pinta nada. Estos son casos de interpretación de si hay adecuación social o ejercicio legítimo de un derecho o riesgo permitido en casos de participación de terceros. Y es de lo que se trata, y no tiene nada que ver con la imputación objetiva de resultados. Pero se lo menciono porque hay, bueno, pues en la doctrina moderna hay bastantes posiciones que dicen que estos serían también casos que tienen que ver con los criterios de imputación objetiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Diego por la excepcional conferencia que nos ha dado, excepcional webinar, porque en 50 minutos y con el tema de teoría y práctica de la imputación objetiva, tratar desde el origen del concepto, su base jurídica, incluso hasta la jurisprudencia que la avala a partir de los años 80, y después desgranar uno a uno los caracteres, la idoneidad, la adecuación, el riesgo permitido, el fin de evitación de la norma, y eso, bajarlo al campo de los casos concretos para poder efectivamente entender lo que significa toda esta teoría, pues creo que ha sido maravilloso poderlo ver en estos 50 minutos, que ha sido para mí una lección magistral. Entiendo que después de todo esto que nos has expresado, eh, quizá algún compañero querrá alguna pregunta, realizarte alguna pregunta sobre lo que nos has expresado, pero yo vuelvo, me he quedado maravillado cómo en este periodo de tiempo has podido resumir tantas cosas y también. Muchas gracias. Encantado. Si alguien me quiere comentar, preguntar, criticar, lo que quieran, encantado, a su entera disposición. Lo dicho, a los compañeros tenéis la posibilidad o bien de poner ahí una manita que debe haber por ahí, o bien en el chat escribir un mensaje en el cual planteéis la pregunta, o bien de viva voz pues marcar el micrófono y plantearla directamente si os presentáis. Tenéis lo que queráis preguntar, que tenemos esa posibilidad ahora de que nos lo pueda explicar Diego. Sí. Hola, no sé si se me oye. Sí, se oye perfectamente. Ujú. Pues en primer lugar agradecerle al ponente bueno, pues lo que nos ha ilustrado sobre imputación objetiva, que me parece maravilloso y yo al menos personalmente he aprendido mucho. Pero sí que hay una cuestión que no quiero dejar escapar la oportunidad de preguntarle, porque cuando le leo no le puedo preguntar y ahora sí puedo, y entonces pues me quiero aprovechar de eso. Eh, Vamos a ver. Lo último que ha hecho el ponente ha sido precisamente excluir la posibilidad de aplicar los criterios de imputación objetiva a los supuestos de participación neutra. Eso ya ha quedado clarísimo. Ahora bien, cuando estaba analizando el tema del riesgo permitido como criterio primero de imputación objetiva, a mí se me suscitaba una duda y es, al margen de las cuestiones relacionadas con la probabilidad causal de producción del resultado, ¿qué otros criterios habría que tomar en consideración al objeto de descartar el riesgo permitido o la existencia de ese riesgo permitido o no permitido? Y luego también me gustaría conocer la posición del ponente en relación al tratamiento que debe ofrecerse en esa valoración del riesgo permitido de los conocimientos y capacidades especiales del responsable del delito, del sujeto activo del delito. Ujú. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, la doctrina, la opinión doctrinal de la doctrina científica y de la doctrina judicial, también de tribunales, porque que se establecen su doctrina en los distintos países, quizá mayoritaria, hoy considera que el superar el riesgo permitido es un requisito, el primer requisito, el crear una acción, perdón,
el realizar una acción creadora de un riesgo superior al permitido, por tanto un riesgo jurídicamente desaprobado, es el primer requisito para que haya imputación objetiva. Y dicho a la inversa, si el riesgo queda por debajo del permitido, es un riesgo jurídicamente aprobado, es un riesgo jurídicamente autorizado y no habrá imputación objetiva del resultado. No, lo primero que quiero dejar claro es que yo no estoy de acuerdo con eso, que para mí basta con que una conducta cree un riesgo, miren, para verlo en términos matemáticos que arbitrariamente elegidos por mí, en este ejemplo que les voy a decir. Si el riesgo permitido en una determinada conducta de un deporte de competición altamente peligroso, como carreras de motos, por ejemplo, más peligrosas que las automovilísticas, porque ahí el cuerpo del motorista está mucho más expuesto. Si el riesgo que se permite llevando a cabo determinadas maniobras y prohibiendo que se hagan otras de adelantamientos, de juego sucio, bueno, y estos son riesgos que en muchos casos no están escritos. O sea, lo malo de las reglas del riesgo permitido, hay actividades industriales en que la legislación administrativa de los distintos países marcan unas reglas técnicas muy claras. Pero, por ejemplo, en la práctica de deportes de riesgo, esas reglas son generalmente reglas, perdón, no escritas. Bueno, pues para la doctrina que yo considero más correcta, si un motorista haciendo unas maniobras discutibles, no sabemos todavía si han excedido el riesgo permitido o no. Lo cierto es que provoca que un contrario se lesione gravemente y se desnuque y quede tetrapléjico. Para la doctrina mayoritaria, si no rebasó el riesgo permitido, la doctrina mayoritaria hoy dice que no se imputa el resultado de esas lesiones, que se le podrá imputar a lo mejor unas lesiones menos graves o una causación, porque no hay o un delito de conducción temeraria, algo así, un delito de riesgo, pero no se le podría imputar las lesiones graves y el delito de unas lesiones agravadas si respetó las reglas del riesgo permitido. Por el contrario, la opinión más correcta para mí es que aquí hay causación de las lesiones y causación objetivamente imputable, porque la maniobra que ha llevado a cabo el sujeto, con independencia de si era o juego sucio, era una maniobra sin la menor duda arriesgadísima en un grado que, eso sí, que consienten en el riesgo los participantes. Bueno, vale. Por cierto, los participantes consienten en el riesgo derivado del juego limpio, en los deportes de competición con máquinas como en los deportes de enfrentamiento personal. Los participantes no consienten en que les causen lesiones, que les destrozan una pierna o una rodilla por juego sucio. Eso es así. De modo que el posible consentimiento en el riesgo, que sería otra posible causa eximente a tratar, complicada, porque no es consentimiento en la lesión, sino en el riesgo de lesión, pues depende de que precisamente se haga juego limpio o no. Pero a lo que voy, si lo consienta o no lo consienta el contrincante, lo cierto es que se ha llevado a cabo por uno de los motoristas una maniobra de adelantamiento con un riesgo de choque entre ambos bastante elevado. A mi juicio, claro que hay una conducta adecuada para producir choques y adecuada para lesionar, e incluso adecuada para lesionar muy gravemente, porque por mucho que haga casco, etcétera, en determinado tipo de lesiones, si se desnuca, si se parte la columna vertebral, puede quedar tetrapléjico, claro que sí. Entonces, claro que son lesiones objetivamente imputables y en cambio la doctrina mayoritaria dice que si estaban dentro del riesgo permitido, porque no se habían vulnerado ninguna de las reglas del motorismo de alta competición, ya no hay imputación objetiva. Yo creo que sí hay imputación objetiva y eso tiene una ventaja para el acusador y para el juzgador, que es que permite examinar con más detalle luego, es decir, que podría haber un procedimiento, porque la conducta es típica de entrada, y lo que habría que examinar es, porque no es un caso de atipicidad,
El riesgo permitido ahí, en un ejemplo como el que acabo de poner de lesiones que dejan tetrapléjica a una persona en caso de adelantamiento, de maniobras complicadísimas entre motoristas, no es un caso de atipicidad de entrada, de una conducta cotidiana, socialmente adecuada. No, 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 no. Aquí lo que hay que ver es si hay una causa de justificación que encaja en qué artículo del Código Penal, en el ejercicio legítimo del derecho. ¿De derecho a qué? A llevar a cabo determinados deportes de riesgo sin rebasar los límites del riesgo permitido. Bueno, pero hay que examinarlo. Hay que examinar con muchísimo detalle porque de momento tenemos unas lesiones que son causadas, relación de causalidad, que son típicas porque no son inadecuadas, encajan, que son típicas porque se cumple, desde mi punto de vista, la parte objetiva del tipo. Porque claro que ha habido un riesgo, una acción adecuada para producir las lesiones. Claro que sí. Y sin embargo, la doctrina mayoritaria dice no. Si no rebasaban el riesgo permitido, no hay imputación objetiva. Y si no hay imputación objetiva, no hay tipicidad. Y si no hay tipicidad, no puede haber procedimiento. Hay que archivar y sobreseer con sobreseimiento libre y definitivo. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no, que la cosa es más compleja y que habrá que examinar en un caso tan grave como el ejemplo que le estoy poniendo, si se daba, y a lo mejor al final hay que absolver. ¿Hay que llegar al juicio oral? No lo sé. Eso es un tema procesal que ustedes lo conocen infinitamente mejor que yo. Pero que hay que continuar el procedimiento y no ni inadmitir la querella de entrada ni sobreseer diciendo, bueno, está clarísimo que es atípica. Claro, si decimos que no hay imputación objetiva, es que la conducta es atípica. ¿Se dan cuenta? Bueno, por eso he dicho que al final la solución es la misma, porque si hubiera riesgo permitido se absolvería. Sí, pero desde el punto de vista procesal, eso no lo he dicho antes, me permite su pregunta explicarlo ahora. No es igual, no, no es lo mismo. Yo tengo también en mi manual y en otros artículos que he publicado largas digresiones sobre la diferencia entre las causas de exclusión de la tipicidad de entrada y las causas de justificación y tienen diferencias, entre otras cosas, en lo procesal muy importantes, claro, muy importantes. O sea, las causas de justificación normalmente se debaten a lo largo del procedimiento y generalmente ya en el juicio oral, incluso en la fase de sentencia, aunque podría apreciarse la causa de justificación antes sin llegar a la sentencia, ¿de acuerdo? Bueno, y la segunda pregunta que me hacía Jordi era la de... ¿le importa Sí, refrescármelo? sí, Es que le no... preguntaba por el tema de los conocimientos y capacidades Ah, especiales sí. del activo. Bueno, ¿influyen los conocimientos y capacidades especiales en el riesgo permitido o en la imputación objetiva? Miren, desde mi punto de vista, el que haya conocimientos o capacidades especiales influye efectivamente en que se pueda decir que era objetivamente previsible o no. Y dirán, si son capacidades especiales, ¿cómo van a influir en la previsibilidad objetiva? Influirán en la previsibilidad subjetiva, en la individual, ¿no? Bueno, pues no, porque a veces, a ver. Yo lo que sostengo desde hace tiempo, y sobre esto ha escrito páginas magníficas, un discípulo mío, de mis discípulos, el catedrático más antiguo de los mismos, que es Javier de Vicente Remesal, catedrático de Vigo, ha publicado en los últimos años varios artículos sobre el tema de las capacidades y conocimientos especiales. Y ahora les voy a decir de qué me ha convencido de Vicente Remesal, que yo no lo tenía tan claro al principio. Yo llevo sosteniendo desde hace muchos años que los conocimientos especiales son de un profesional o de un no profesional, pero que por razones X se informa muy bien y le llega y llega a conocer cosas que el común de los mortales no conocemos, sí influyen no solo en la previsibilidad subjetiva de un posible resultado lesivo, sino también en la previsibilidad objetiva para el hombre medio, para el hombre en sentido de ser humano, da lo mismo que sea masculino o femenino, de la persona media ideal. Seguramente vamos a tener que dejar de hablar del hombre porque en español, aunque el hombre es tanto el hombre varón como el hombre mujer o el hombre hembra, sin embargo hombre tiene la connotación para casi todo el mundo del varón, del macho, del sexo masculino. Bueno, entonces quizá es mejor hablar de persona media e ideal y ya está. Pues, o el sujeto, y dirán, el sujeto también es masculino. No, bueno, pero el sujeto es neutro. Puede ser de cualquier sexo o género, como le gusta decir ahora a los que utilizan la terminología del gender, ¿no? Bueno, eh, el sujeto medio ideal o la persona media ideal para decidir qué es previsible objetivamente para él y por tanto
cuando hay algo que es objetivamente previsible, que es que implica un mínimo de riesgo típico, porque que implica un mínimo de riesgo típico es porque había previsibilidad objetiva, no como una posibilidad extrañísima, remotísima, no, no, como una posibilidad no despreciable con la que debemos contar y que nos pondría en guardia. Eh, si es conocimiento especial, le es transmisible al sujeto medio ideal, a la persona medio ideal. Porque el juicio de previsibilidad objetiva y de adecuación, por tanto, y de decidir cuándo hay un riesgo típicamente relevante, se formulan diciendo, esto lo han formulado la doctrina alemana hace muchos años, se coloca al sujeto medio ideal en la situación del autor y con todo aquello que el autor en el caso concreto conocía o era cognoscible o era conocible para ese autor, y dándole esos, en su caso, esos conocimientos especiales, ahora se le pregunta al sujeto medio ideal, ¿a usted le parece que con de esta conducta se pueden derivar lesiones graves o se pueden derivar muertes o se pueden derivar contagios para la salud pública, en un delito contra la salud pública, de puesta en riesgo de alimentos adulterados o en malas condiciones o no? ¿O es totalmente imprevisible? Pues sí, los conocimientos son transmisibles vía palabra, escrita, oral, etcétera. Las capacidades especiales, en cambio, a mi juicio, eso es lo que yo sostenía hace muchos años, son personales e intransferibles. La capacidad de Messi como jugador o de un jugador buenísimo, de Neymar o de Cristiano Ronaldo, esa por mucho que la mayoría de los jugadores, incluso buenos jugadores de fútbol, se empeñen y practiquen y se entrenen, no la van a tener porque tienen neurológicamente unas capacidades no de músculos ni de entrenamiento, la han desarrollado con el entrenamiento, pero es evidente que tienen condiciones neurológicas, seguramente cromosómicas, que no son transferibles. Bueno, pues lo que me decía hace años mi discípulo de Vicente Remesal es que hay capacidades que sí son transmisibles mediante training, mediante entrenamiento, que hay algunas capacidades que el hombre medio, el sujeto medio ideal podría adquirir. Alguien que no está bien entrenado, sin embargo, si se somete a los entrenamientos que un deportista de élite, que un médico, un cirujano que ha llevado, pues a lo mejor determinadas capacidades sí son adquiribles. Y entonces, bueno, yo lo único que sobre lo que tengo dudas es en los casos concretos cuando hay capacidades, habilidades, destrezas, aptitudes que son transmisibles al sujeto medio ideal y cuáles no. Pero aquellas que mediante entrenamiento, práctica, con cierto esfuerzo se puedan adquirir, entonces significaría que el sujeto que tiene esas capacidades especiales, también puesto en esa situación, puede, al empezar a actuar, decir, uy, que lo que estoy llevando a cabo es peligroso. Y en cambio el sujeto normal, no entrenado, no se daría cuenta porque no tiene esas capacidades y no percibiría la peligrosidad. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la excepción de la que me ha convencido mi discípulo, pero si no, como regla general, las capacidades, como su nombre indica, o aptitudes son personales, individuales e intransferibles. Por tanto, no se pueden transferir al sujeto medio ideal, que es el que nos sirve para poder hacer el baremo objetivo de adecuación objetiva, de peligrosidad objetiva. ¿De acuerdo? Tengo por ahí una mano levantada de Juan Calisto Galán que quería hacer una pregunta. No sé si... Sí, se me oye. Buenas Sí, tardes. se oye Sí. perfectamente. Hola, en primer lugar, felicitar al profesor por su magnífica ponencia, además de mucha utilidad. Y bueno, yo me interesa mucho el tema de los errores médicos, de la imprudencia médica, y no me resisto a preguntarle lo siguiente. Como usted sabe, desde el año 2015 tenemos una nueva categoría de imprudencia que es la menos grave. Curiosa y sorprendentemente, en mi opinión, hemos asistido a dos reformas consecutivas, una en el 19 y otra en el 22. Y la pregunta que yo le hago, que sé que me va a decir que va a depender de cada caso concreto, pero como es una figura, bueno, pues muy compleja y de unas fronteras muy difíciles de determinar, en la imputación objetiva de la imprudencia temeraria, la imprudencia grave del primer párrafo del 142 y del 152, seguramente no hay duda, ¿no? Un riesgo desaprobado muy intenso. Pero sí me gustaría, sé que, insisto, que me va a decir que será cada caso, pero seguro estoy que va a alumbrar alguna idea que puede ser interesante de cómo se perfila la imputación objetiva en esta nueva categoría, esta categoría tan difícil de la imprudencia menos grave. Bueno, vamos a ver.
El legislador ha querido introducir un concepto aparentemente novedoso, imprudencia menos grave, que sin embargo ha sustituido a la imprudencia simple del viejo Código Penal o imprudencia leve del Código Penal del 95 hasta la reforma que introdujo esa categoría en 2015, si no me equivoco. Bueno, eh, el cambio, yo en la última edición de mis lecciones de parte general de 2016 lo despaché en dos palabras porque no me lo tomé en serio diciendo imprudencia menos grave es la vieja imprudencia leve y ya está, no es más. Y el argumento que decía es que si es menos grave es que no es imprudencia grave. Por tanto, una de dos, o es leve o no, o es grave. Luego creo, si consigo en unos meses, que creo que sí, porque lo tengo prácticamente terminado, darle a la editorial, a Tirando Blanc, la cuarta edición de mis lecciones, en la que eso sí añadiría ya los capítulos que quedan de la tentativa, el iter criminis y la autoría y participación y el concurso de delitos y de leyes, con lo que concluiría, porque para mí no hay que tratar en la teoría del delito las agravantes y atenuantes, eso son reglas de determinación de la pena en todos los países y que influyen en la culpabilidad, sí, bueno, pero no tiene nada que ver, el sujeto es culpable, ya está. Tendrá más culpabilidad, menos culpabilidad, pero el requisito culpabilidad se da. ¿Influyen en la gravedad de lo ilícito o de lo injusto? Pues sí, pero el hecho es antijurídico y tal. Bueno, digo que si concluyo en unos meses, como confío, antes de que, en 2023, desde luego, antes de que acabe el curso, pretendo dárselo a la editorial para que como muy tarde, en septiembre del año próximo, al comienzo del curso académico, estuviera ya la cuarta edición. Ahí lo que explicaré es que la categoría de la imprudencia menos grave tiene una ventaja terminológica sobre la imprudencia leve, desde los planteamientos del legislador español, que no son los planteamientos comunes en derecho comparado. O sea, no sé si ustedes son conscientes de que en derecho comparado, en aquellos tipos en que se castiga a la comisión imprudente, desde luego en las muertes, en las lesiones, en incendios, en resultados en estragos, en resultados muy graves, se castiga cualquier tipo de imprudencia. Es una excepción del derecho español el que castiguemos la imprudencia penalmente solamente cuando es grave, en la mayoría de los delitos que admiten comisión imprudente o culposa, como quieran. Eso es, bueno, pero desde la óptica del derecho español, que ha optado desde el Código actual del 95 por decir que salvo en el homicidio y las lesiones, en todos los demás tipos delictivos imprudentes, o hay imprudencia grave, o si no la conducta es penalmente atípica y será un ilícito civil extracontractual o un ilícito administrativo y nada más, o un ilícito sin tipificación y sin encaje claro en ninguna rama del derecho, un ilícito jurídico general sin sanción. Bueno, desde esta óptica, la imprudencia, llamarle a la antigua imprudencia leve, imprudencia menos grave, tiene una ventaja, y es que a los tribunales les deja claro que el legislador considera que las imprudencias leves, muy leves, las mínimas, desde la perspectiva del legislador español, nunca deben conllevar sanción penal, sino que es suficiente y bastante. Esto no lo comparten, ni mucho menos otros, insisto, otros códigos penales. Es mayoritario, clarísimamente, que los tipos, aunque sean por imprudencias leves, se pueda aplicar, y no solo las graves, las temerarias. Bueno, entonces, ¿qué categoría sería la de la imprudencia menos grave? Pues si es menos grave es que no es la grave, sin más, pero aquí ha recurrido el legislador a la clasificación de infracciones administrativas graves, menos graves y leves, que sí que existe. Entonces, las menos graves son las intermedias, que tienen gravedad pero menor que las graves a secas. Las graves a secas son las muy graves o gravísimas. Y las menos graves son graves, sí, pero en la frontera con lo leve o muy leve. Bueno, yo creo que, en definitiva, muchas de las antiguas imprudencias leves, aunque sean médicas, no se pueden considerar insignificantes. A ver, es que no, dirán ustedes, está pensando en el resultado. Bueno, sí, claro. No, el resultado no, pero en la posibilidad. Es que las imprudencias depende qué riesgos conlleven
para que a priori podamos decir, hombre, esto es una imprudencia grave. Entonces yo me inclino con más facilidad a considerar grave, aunque sea menos grave, una imprudencia que conlleva un cierto grado de posibilidades, aunque solo sea del 5%, fíjense, o incluso del 3% de posibilidades de matar llevando a cabo esa conducta negligentemente. Y en cambio, si se tratara de que la posibilidad de daño que se causa va a ser un daño al patrimonio del administrado o un daño al medio ambiente no irreparable, ¿no? Que hoy, por cierto, daños irreparables al medio ambiente, absolutamente irreparables y por los siglos de los siglos casi no existen, pero en fin, porque afortunadamente todo se repara en buena parte. Pero a lo que voy, no es lo mismo. Entonces, el grado de tolerancia respecto de la posibilidad de matar a un semejante es mucho menor y, por tanto, con un grado de posibilidades bastante pequeño, yo me inclinaría a decir que es imprudencia menos grave, pero que encaja dentro de la categoría de las que llama el código ahora imprudencias graves, no a secas, pero que encajan, bueno, en esa categoría intermedia. En cambio, lo que sí tiene la ventaja, esta terminología legal, es para decir las imprudencias levísimas, recurriendo al derecho penal de la culpa y de la culpabilidad de mi querido padre, que en paz descanse, Luzón Domingo. Él lo decía hace muchísimos años, coincidiendo con sentencias de los tribunales españoles, que la culpa levísima desde el derecho romano era a lo sumo una culpa con responsabilidad extracontractual en lo civil, pero que el derecho penal no se ocupaba de eso. Saben que en derecho romano había una máxima que era mínima non curat pretor. El pretor, o sea, el juez, no se ocupa de los hechos mínimos. Y claro, las imprudencias levísimas son las despreciables, las mínimas, es que son aquellas que cometemos prácticamente todos los ciudadanos, desde luego no criminales. Entonces, hombre, para convertirlas en imprudencias criminales, aunque sean delitos leves, pues es muy serio. Entonces, yo creo que la ventaja que tiene ahora la terminología frente a imprudencia leve es que ahora queda clarísimo que las imprudencias leves, muy leves, son penalmente atípicas, porque no encajan en el concepto de imprudencia menos grave. Pero también creo que las imprudencias que antes se calificaban de leves, pero que no eran levísimas, que eran leves, pues, pero que ya estaban rozando con la imprudencia grave, grave, pues que esas siguen siendo imprudencias menos graves. Bueno, y entonces usted me pregunta, aplíquese esto a la imputación objetiva. Hombre, una imprudencia médica menos grave, pero que no es mínima, en el tratamiento, en el diagnóstico, en la medicación, si lo que implica es un grado de... Bueno, ¿y cómo se sabe? Porque la regla que utilizan los tribunales en España y fuera de España es, son graves o gravísimas aquellas que no cometería ni el hombre medio más descuidado. Hombre, si no las cometería, entonces no las cometería nadie. O sea, que esa... Pero en todo caso, lo de acudir a qué haría o no haría el sujeto medio, el sujeto es muy impreciso. También mi padre, Luzón Domingo, decía en su manual sobre la imprudencia y luego en su Derecho Penal del Tribunal Supremo, en la parte general, que fue la que publicó, decía con buenísimo criterio que la calificación de imprudencia como temeraria, que era la terminología legal de entonces, o como simple, dependía del grado de probabilidad. Y creo que tenía toda la razón. Esto Roxin lo dice ahora en su manual al hablar de la imprudencia, diciendo que el grado para calificar una imprudencia de temeraria, que lo utiliza el código alemán en ocasiones, o de muy grave, es porque el grado de probabilidad es exante, de posibilidad es exante. Por tanto, el grado de probabilidad de que cause un evento lesivo es muy alto. Entonces, bueno, en una escala de 0 a 100 de peligrosidad, las imprudencias que superen el 50%, sin la menor duda, son muy graves. Las haga o no las haga el hombre medio, son muy graves. Si tienen exante más de la mitad de posibilidades de causar una muerte o unas lesiones irreparables, etcétera, son muy graves. ¿Y cuáles son menos graves? Por debajo del... Pues seguramente
habría que moverse en una escala que probablemente, la escala difícil para decir si es grave o no grave es la escala entre el 50 y el 30% aproximadamente, el tercio de posibilidades. Por debajo de un tercio de posibilidades, seguramente podríamos estar entrando en el terreno de la imprudencia menos grave. Sin embargo, y con esto acabo, porque como ven tengo propensión a extenderme demasiado, sin embargo, yo confieso que la gravedad del riesgo no es el resultado producido realmente a posteriori, que se puede producir un resultado fatal cuando el grado de posibilidades ex ante era pequeño. No, pero el grado de posibilidades ex ante de producir resultados fatales como la muerte o lesiones gravísimas, irreparables, francamente a mí me hace ser más exigente, más riguroso en el caso del grado de posibilidades. Dicho en otros términos, si el grado de posibilidad es de matar o de dejar inválido a una persona, yo consideraría que hay imprudencia grave cuando el grado de posibilidades, bueno, el juzgador lo tiene fácil, le puede preguntar a un experto, con esta maniobra o este tratamiento médico realizado así, ustedes, en su experiencia clínica, ¿qué grado de posibilidades hay de que pueda sufrir la muerte o unas lesiones irreparables en un paciente? Y si le dicen, pues el grado de posibilidades, por nuestra experiencia, es bueno, del 5%, del 3%, pues están ante una imprudencia menos grave, sin la menor duda. Y si dicen es de un 0,1 entre 100.000, pues entonces están ante una imprudencia levísima. Y si en cambio le dicen con riesgo de muerte o de lesiones gravísimas que el grado de posibilidades supera el 10%, lo que a lo mejor en otros delitos yo consideraría que es imprudencia menos grave, en un delito de lesiones gravísimas o de homicidio, me inclinaría a calificarlo como imprudencia grave. Ya sé que es un tanto arbitrario, pero lo que quiero decir es que las consecuencias no son las mismas si el resultado es catastrófico que si el resultado es mucho menor. Entonces yo creo que se puede ser más riguroso en la calificación de la peligrosidad. Fíjense que al final todo lo reduzco a la peligrosidad. En esto además he seguido, en otras muchas cosas no sigo para nada las propuestas que hacía mi querido padre, pero en esto le sigo a pies juntillas porque creo que tenía toda la razón, que la gravedad de la imprudencia tiene que ver con el grado de peligrosidad ex ante, a priori, no a posteriori. Y Muchas gracias. una última pregunta, que hay una mano levantada, que es Pablo. Sí, buenas tardes, felicidades por la magnífica exposición. Yo quería muy brevemente, dada la hora, si es posible que el ponente nos haga una valoración de la reforma de septiembre del 2022, conectando con la pregunta de Juan Calixto también, pero en este caso en el ámbito del tráfico de vehículos. La valoración que tiene el ponente de esa presunción ex lege parece ser de imprudencia menos grave cuando el resultado haya sido producido determinante. Dice la nueva redacción de la presunción de imprudencia menos grave, que está claramente relacionado ese término, creo, en principio, con la imputación objetiva del resultado. Es decir, ¿qué valoración tiene en definitiva el ponente de esa presunción ahora ex lege de imprudencia menos grave en el tráfico cuando el resultado haya sido producido por una infracción administrativa prevista en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, que parece que sigue la previsión de la presunción también, parece ser, de jure, de imprudencia grave del 142 primero, el 152 primero, cuando el resultado es precedido de la comisión de un delito de los previstos en el artículo 279 del Código Penal. Pero esa es la presunción que existe con la reforma del 2019 respecto de la imprudencia grave, pero sí que me interesaría especialmente esa valoración respecto de esa nueva, de esta reforma del año 2022 que establece, en mi opinión, esa presunción de jure de la calificación jurídica de la imputación como imprudencia menos grave cuando ese resultado de muerte o lesiones ha sido precedido de la comisión de una infracción grave o muy grave de las previstas en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Muchas gracias.
Vamos a ver, aquí debo decirle para empezar que a diferencia de años atrás en que me ocupé mucho de delitos de circulación y seguramente algunos de ustedes saben que publiqué, además de artículos en materia de circulación, en la antigua revista de Derecho de la Circulación y en otras, publiqué un librito con 2 ediciones que se llamó Derecho Penal de la Circulación, recogiendo mis diversos trabajos sobre esos temas. Bueno, pues a diferencia de esto, en el último tiempo, como estoy queriendo terminar mi manual y mi tratado sobre el iter criminis, la autoría y participación y el concurso, me estoy ocupando mucho y dediqué bastante tiempo a partir de 2015-16 a los delitos omisivos. Me estoy ocupando mucho menos de los delitos de tráfico, de circulación, y por tanto, la verdad es que confieso ya de entrada que no me he detenido a examinar detenida o minuciosamente la última reforma, pero tal como la acaba de exponer usted, no me gusta un pelo, claramente. Me parece una técnica errónea. Se sigue mucho, por ejemplo, en países como Francia, donde el principio que mucha gente llama de culpabilidad, el principio de imputación subjetiva, de que tiene que haber dolo o imprudencia, pero que hay que demostrarlo, el auténtico dolo, no se tiene muy en cuenta. En Francia son aficionadísimos a convertir en delitos de peligro infracciones puramente formales, aunque no se constate no ya el peligro concreto en el caso real, sino su peligrosidad general ex ante también en el caso real. Y entonces esas presunciones por el índice de alcoholemia, por el grado de ingestión de drogas, etcétera, son presunciones por la infracción por la superación de límites de velocidad, son presunciones que desgraciadamente en los últimos años el legislador penal español se ha inclinado a seguir la técnica francesa, pero que también existe en muchos países de convertir infracciones administrativas en infracciones penales automáticamente sin examinar si había auténtica imprudencia grave o si había... Bueno, en relación con la imputación objetiva, una aclaración. Al principio de mi intervención les he dicho que hoy la doctrina más avanzada considera que la imputación objetiva hay que aplicarla no solo a imputar objetivamente el resultado, sino también a imputar objetivamente la conducta. Pues bien, lo que usted me está planteando serían supuestos en que habría que ver si la conducta en sí misma cumple los requisitos de imputación objetiva, porque se trata de delitos de peligro y no de delitos de resultado lesivo. Entonces, pero lo que habría que ver es, ¿se cumplen los requisitos de imputación objetiva cuando hay una presunción de jure sin posibilidad de prueba en contrario, basada únicamente en la vulneración de normas administrativas y que no se permite al juzgador que examine la peligrosidad, no la creación de peligro concreto, de resultado de peligro concreto, no, la peligrosidad general de esa conducta llevada a cabo en tales circunstancias? A mi juicio es técnicamente desacertado, desafortunado, pero además yo lo he defendido en charlas como esta, en ponencias, en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, en el Centro de Estudios Judiciales, en congresos. Desgraciadamente lo publiqué solamente en un artículo sobre delitos de circulación que ahora mismo no recuerdo dónde se publicó y lo publiqué y no le he dado más difusión. Pero soy de los que piensan o de los que pensamos, por cierto, aprovecho para decir que algunos dicen soy de los que pienso, los que no pienso, los que es plural y no pienso en singular. De modo que si dice uno soy de aquellos, soy de los que son los que piensan o los que pensamos, y me incluyo yo también, ¿vale? Bueno, pues yo soy de los que pensamos, afortunadamente no soy el único, que lo único que respeta el principio de lesividad u ofensividad, que es un principio con base limitador del jus puniendi, desde luego al legislador, del lege ferenda, pero también al aplicador del derecho, del lege lata, es que haya lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Si se tipifican
La excepción serían los delitos omisivos. En ellos es una excepción muy rara, muy peculiar y por eso son excepcionales y son muy pocos y no puedo entrar en por qué se puede admitir esa posibilidad. Pero en los delitos normales, en el 99% de los delitos, los que no son de omisiones propias, para respetar el principio de lesividad u ofensividad, que la doctrina alemana prefiere llamar principio de protección exclusivamente de bienes jurídicos, y ese no es un principio puramente doctrinal, es un principio que tiene base constitucional, como se va reconociendo en la jurisprudencia tanto ordinaria como constitucional de los países avanzados, y la base constitucional es la misión de prevalencia, de protección de la libertad como valor primero y fundamental del ordenamiento jurídico, del ordenamiento constitucional que establece el artículo 1.1, apartado 1 de la Constitución española. De ahí se deriva, no puedo entrar a fundamentarlo, pero de ahí se deriva que si no hay una conducta que al menos ataque en el sentido de que ponga en peligro bienes jurídicos, no se está respetando el principio de libertad que exige que para proteger libertades, la libertad exige que se haga únicamente aquello necesario para proteger libertades y derechos ajenos, pero no se pueden restringir libertades, bien la libertad ambulatoria o bien otras libertades como la de desempeño de profesiones, cargos o la patrimonial, etcétera, cuando no está en riesgo la protección de ningún bien jurídico. Y para que esté en tela de juicio la protección de un bien jurídico tiene que haber al menos peligro abstracto. Y el peligro abstracto implica peligrosidad ex ante. Y esa peligrosidad ex ante no puede fundamentarse en un peligro presunto, y mucho menos en un peligro presunto ex lege o ex lege, juris de jure. Por tanto, yo lo que defendía en esa ponencia que publiqué, es que ahora no les puedo decir, sé que está publicada en algún libro colectivo, pero no le he dado ninguna difusión. Pero bueno, que hay muchos penalistas, tanto académicos como judiciales, del foro, forenses, que han defendido lo mismo, que hay que reinterpretar los tipos legales diciendo que se admite la prueba en contrario, que las aparentes presunciones juris et de jure son la regla que se le da orientadora al juzgador, al aplicador del derecho, pero que si en el caso concreto se puede demostrar que tal conducta no contenía el mínimo de peligrosidad, entonces se estaría vulnerando el principio de ofensividad o de protección de bienes jurídicos y estaríamos aplicando una sanción penal inconstitucional. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Se puede hacer dos cosas. Una, los jueces lo tienen claro. Aplicar o plantear una cuestión de inconstitucionalidad como juzgadores, diciendo que ese precepto creen que es inconstitucional, tal como está formulado, y que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Y casi seguro que si lo hicieran los jueces, más de un precepto de estos de presunciones juris et de jure, de peligrosidad o de dolo o de imprudencia de tal grado, grave o lo que sea, se vendrían abajo y serían declaradas por el TC inconstitucionales. Pero de momento lo que pueden hacer es hacer una interpretación restrictiva que no está prohibida de los tipos penales conforme a la Constitución, diciendo que la tipicidad, el ilícito material, la antijuridicidad material, desde Follis se dice que es el delito que tenga no solo un encaje formal en los tipos penales, sino una lesión o un peligro o peligrosidad para bienes jurídicos. Si una prueba demostrara que en el caso concreto no es que no se creó un resultado de peligro, que esto es aleatorio y depende en gran medida del azar, no, que no había condiciones para poder demostrar que la conducta era peligrosa, entonces el delito de peligro decae. Y si lo que hay es una presunción no de delito de peligro, sino de un grado de peligrosidad importante que daría lugar a que se considere imprudencia grave y no imprudencia menos grave o leve, entonces nuevamente se está aplicando sin restricción un tipo penal que requiere de interpretación restrictiva. La interpretación restrictiva es admitir siempre la prueba en contrario. O sea, considerar que en materia penal no puede haber presunciones juris et de jure de peligrosidad, sino las presunciones son admisibles únicamente como presunciones juris tantum. Por tanto, que admiten la prueba en contrario de que en tales circunstancias
el grado de peligrosidad no era el elevado. Y por consiguiente, que en ese caso, aunque la regla, la orientación general, que es muy lícita que la haga el legislador, si está bien, porque el legislador sabe que haciendo tal conducta, en el 90% de los casos eso va a ser imprudencia grave, ¿de acuerdo? Pero si tenemos un 10 o un 5% o un 3% de casos que tal conducta llevada con una infracción formal de tal precepto de la legislación de tránsito y seguridad vial, pese a todo, se realizaba en condiciones que no había que no rebasaba un grado de peligrosidad importante, sino que el grado de peligrosidad ex ante era mínimo. El juzgador debe decir, pues interpreto que aquí no hay imprudencia grave. Diga lo que diga aparentemente el precepto legal y por consiguiente absuelvo de ese delito. A lo mejor, y puede haber infracción administrativa o podría encajar en otro delito. ¿Está claro? Bueno, eso es lo que yo opino. En definitiva, esto no es admitido por todo el mundo, porque es llevar más allá del plano de la ley ferenda o de la ley ferenda, llevar a la ley lata unas interpretaciones restrictivas de los tipos penales, pero bueno, se hace siempre pro libertate y en este caso, nunca mejor dicho, pro la libertate del artículo 1.1 de la Constitución española, el principio de ofensividad. Pues muchísimas gracias al ponente por no solamente por la ponencia, sino por haberse mostrado en este caso y contestado a estas preguntas que nos afectan a nuestro trabajo diario, sobre todo estas dos últimas preguntas en relación con el tema que tratábamos. Y agradecerle de nuevo su disponibilidad y sobre todo los conocimientos que nos ha puesto a todos hoy aquí. Nos ha expuesto los conocimientos que nos vienen muy bien a todos y nos hacen repasar estos aspectos que de alguna manera influyen en nuestro trabajo. Si entiendo que ya no hay más preguntas y dada la hora y entiendo que damos por terminada la webinar de hoy, sin perjuicio de eso que la semana que viene habrá otra webinar distinta y reiterando mis agradecimientos primero al ponente y segundo también a los compañeros que a estas horas pues han podido y han escuchado esta ponencia. Pues muchísimas gracias a todos y se cierra la ponencia de hoy. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por todo y sobre todo por la disponibilidad. A vuestra disposición siempre que queráis, encantado. Además, hombre, para un académico como yo no hay mayor satisfacción que poder aplicar a la práctica los conocimientos y si puedo ayudar en algo a los aplicadores para que interpreten cosas de un modo que a lo mejor no se les había ocurrido, encantadísimo. O sea, feliz de hacerlo, ¿eh? O sea, que podéis contar conmigo siempre que queráis. Una aclaración, me he estado refiriendo a todos por respeto de usted, pero bueno, que no piensen que es para establecer distancia, no, que es por guardar el respeto debido, porque aunque yo soy por mis ganas y sobre todo por mi edad, con mis 72, que no se lo guarda en un pues, momento determinado. podría tutearos a todos que sois más jóvenes que yo, pero no, por respeto os he llamado de usted, pero que no que quede claro que no es para marcar distancia, porque hombre, sois compañeros de la aplicación del derecho y cualificadísimos y a quienes os admiro profundamente. Pues nada, encantadísimo y hasta pronto. Hasta pronto entonces. Un placer. Igualmente.